El cielo estaba en silencio de una manera que solo la guerra puede lograr. Un delgado silencio azul se extendía sobre un mundo que se desmoronaba. Dentro de una cabina estrecha, un piloto se sentaba solo con el sonido de su propia respiración, sabiendo que un solo tirón del acelerador lo llevaría más allá de los límites del vuelo humano. En ese momento la velocidad no era un logro. Era una apuesta con la muerte. Una máquina construida para 7 minutos de poder. Combustible que podría derretir la carne. Un deslizamiento de regreso a la Tierra si algo salía mal. Sin embargo, los hombres se subieron a estas frágiles formas de metal y fuego porque la guerra exigía respuestas que nadie había encontrado antes. Respuestas medidas no en victorias, sino en segundos. A lo largo de las líneas del frente, otros pilotos enfrentaron sus propias decisiones imposibles. Algunos necesitaban velocidad para sobrevivir a un solo ataque. Otros necesitaban resistencia para cruzar todo un continente y llevar a sus tripulaciones a casa. Diferentes máquinas, diferentes filosofías, diferentes tipos de valentía. Y en algún lugar entre el rugido de los motores de cohetes y el zumbido constante de los escoltas de largo alcance, se encuentra la pregunta que definió una era del combate aéreo. Cuando cada vida depende de una máquina, ¿qué significa realmente para un caza ser el rey de la velocidad? La guerra en los cielos había alcanzado un punto crítico mucho antes de que alguien se diera cuenta. Para 1943, el equilibrio de poder sobre Europa se le estaba desplazando de maneras que aterrorizaban tanto a los estrategas como a los pilotos. Los aliados estaban avanzando más profundamente en el espacio aéreo alemán con bombarderos pesados, mientras que las unidades de cazas alemanas estaban estiradas, incapaces de interceptar cada formación que cruzaba sus fronteras. Cada nuevo ataque exigía una respuesta más rápida, más alta y más desesperada que la anterior. Para Alemania, la búsqueda de un arma milagrosa no comenzó con metal o combustible, sino con un hombre que había pasado su vida estudiando planeadores. Alexander Lippisch creía que el futuro de la aviación no dependía de motores más grandes o armas más pesadas, sino de reducir la resistencia hasta que no quedara nada innecesario. Sus diseños sin cola parecían extraños en el suelo, casi delicados, pero en el aire prometían algo extraordinario: la capacidad de moverse por el cielo con una resistencia mínima. Cuando llegó la guerra, Alemania necesitaba ese tipo de pensamiento. Los primeros prototipos de sus aviones radicales eran poco más que planeadores experimentales. No llevaban armas ni armadura y apenas tenían la estructura suficiente para sobrevivir a sus vuelos de prueba. Sin embargo, incluso en estas formas tempranas, los pilotos informaron sensaciones como ninguna otra que hubieran conocido. La aeronave quería saltar hacia arriba. Sus controles eran hipersensibles. Cada movimiento se sentía como si la máquina estuviera esforzándose hacia un futuro que nadie podía comprender completamente. Estas pruebas sentaron las bases para lo que se convertiría en el Messerschmitt Me-163, el primer caza propulsado por cohetes operativo del mundo. Pero la innovación tenía un precio. Los ingenieros que intentaron convertir estos conceptos en un arma eligieron una propulsión que empujaba los límites de la química, mezclas de combustible hipergólico que se encendían en el momento en que sus componentes se tocaban. El poder que ofrecían era inmenso. El riesgo era aún mayor. Las tripulaciones de tierra manejaban los líquidos claros, casi de apariencia inocente, con trajes de protección, sabiendo que un solo derrame podría quemar la piel, los músculos y los huesos. Los pilotos sabían que, una vez en el aire, estaban atados a un tanque lleno de productos químicos letales. Entonces, en 1941, el mundo vislumbró lo que esta peligrosa nueva tecnología podía hacer. Un prototipo de Me-163, aún tosco y alimentado por un motor de cohete Walter temprano, fue remolcado al cielo sobre Peenemünde. Cuando Henny Dittmar se soltó del avión remolcador y encendió el motor, la aeronave se lanzó hacia adelante, con una aceleración que ningún piloto había sentido jamás. En cuestión de momentos,
Estaba viajando más rápido que cualquier caza propulsado por Ellis en existencia, rompiendo la barrera de los 1000 km/h. Esto no era simplemente un hito, fue una revelación. La propulsión a chorro podía alcanzar velocidades que ningún motor convencional podía igualar. En teoría, ofrecía a Alemania un camino para recuperar el control de sus propios cielos. En la práctica, planteó una pregunta que definiría la siguiente etapa de la guerra aérea. ¿Podría algún piloto sobrevivir a una máquina diseñada para volar al borde de la física? El momento en que Alemania llevó el Me-163 a un vuelo a plena potencia, el límite entre la innovación y la catástrofe se redujo al ancho de un remache. El 6 de julio de 1944, Heini Dittmar ascendió hacia el aire delgado sobre el norte de Alemania, en una máquina que se comportaba menos como un avión y más como un proyectil lanzado. El motor de cohete detrás de él retumbaba con una violencia que sacudía toda la estructura del avión, quemando combustible tan rápidamente que cada segundo contaba. Ascendiendo casi verticalmente, el Me-163 se comportaba como ningún caza lo había hecho antes. Superó los 6.000 metros, luego los 10.000, y luego se niveló a 12.000, donde el horizonte se curvaba sutilmente debajo de él. Cuando Dittmar empujó el acelerador hasta su límite, la aeronave cortó el aire a más de 700 millas por hora. A esa velocidad, el cielo dejó de comportarse como un aliado. El timón comenzó a vibrar, una advertencia mortal de que las fuerzas en la cola estaban alcanzando su punto de ruptura. En un abrir y cerrar de ojos, Dittmar apagó el motor. El silencio reemplazó el trueno de los cohetes. Ahora estaba planeando un avión herido, solo sobre un paisaje hostil, con una cola vertical fallando, y solo una oportunidad para traer la máquina de vuelta intacta. Su descenso fue una caída controlada a través del aire delgado, cada ajuste una apuesta contra el fallo estructural. Cuando el patín finalmente raspó el concreto en Peenemünde, dejando chispas a su paso, Dittmar había hecho más que establecer un récord. Había demostrado lo cerca que estaba el futuro de la aviación de desmoronarse. Pero el poder del Me-163 venía con limitaciones brutales. 7 minutos de vuelo era todo lo que podía ofrecer. Después de 1 o 2 ataques a las formaciones de bombarderos aliados, se convirtió en nada más que un planeador de alta velocidad, incapaz de maniobrar, incapaz de escapar. Los pilotos estadounidenses se adaptaron rápidamente. Aprendieron a esperar sobre las bases conocidas de los Mi-163, observando la brillante estela de un lanzamiento de cohete. Una vez que el motor de cohete se apagaba, la aeronave quedaba indefensa. Muchos pilotos de Me-163 fueron derribados a la vista de sus propias pistas, planeando hacia casa con los tanques de combustible vacíos. Mientras tanto, la guerra aérea sobre Europa estaba entrando en su fase más violenta. Las tripulaciones de bombarderos estadounidenses, enfrentándose a pérdidas catastróficas, necesitaban un caza que pudiera sobrevivir en lo profundo del Reich, no solo atravesarlo rápidamente. El P-51 Mustang, una vez considerado un diseño defectuoso, evolucionó exactamente en lo que los aliados necesitaban. Cuando el motor Rolls-Royce Merlin reemplazó al Allison, todo cambió. El Mustang encontró su fuerza a gran altitud, donde viajaban las formaciones de bombarderos y donde los cazas alemanes se elevaban para encontrarlos. En los cielos sobre Alemania, el Mustang remodeló el equilibrio de poder. No dependía de una aceleración explosiva ni de combustibles exóticos. Su fuerza provenía de la resistencia, la estabilidad y la capacidad de mantenerse en la lucha el tiempo suficiente para ser relevante. Cuando los escuadrones de Mustang comenzaron a escoltar a los bombarderos hasta Berlín y de regreso, los pilotos alemanes ya no podían retirarse tras la seguridad de la distancia. El ritmo de la guerra cambió. Por primera vez, los aliados tenían un caza que podía desafiar a la Luftwaffe en lo profundo de su propio espacio aéreo. No era la máquina más rápida de la guerra, pero era la que estaba a la altura del momento. El punto de inflexión de la guerra aérea no llegó con una sola batalla,
sino con una serie de revelaciones escritas en el humo del cielo alemán. Uno de los más claros llegó el 12 de octubre de 1944, cuando un piloto estadounidense de 21 años llamado Chuck Yeager escoltó una formación de B-17 hacia objetivos cerca de Bremen. Pilotando su P-51 Mustang, observó cómo más de 20 Messerschmitt Bf-109 maniobraban debajo de él. Cazas alemanes preparándose para atacar a los bombarderos una vez que los escoltas se alejaran. Pero nunca tuvieron la oportunidad. El escuadrón de Jäger se lanzó en un ataque en picado, sorprendiendo a la formación alemana. Lo que siguió fue un torbellino de velocidad, habilidad e instintos de supervivencia. Jäger se convirtió en un as en menos de 15 minutos, derribando 5 cazas en un solo enfrentamiento. Cuando su Mustang regresó a la base, con los tanques de combustible casi vacíos y las armas agotadas, la aeronave no tenía agujeros de bala. El mensaje era inconfundible. El Mustang podía luchar, resistir y regresar a casa. Sin embargo, mientras los estadounidenses demostraban el valor del alcance y la fiabilidad, Alemania estaba desvelando el siguiente salto en la aviación. El Messerschmitt M262, el primer caza a reacción operativo, emergió de sus pistas como un vistazo al futuro. Los pilotos describieron la aceleración como suave e implacable, la cabina silenciosa, el ascenso sin esfuerzo. Con una velocidad máxima de 540 millas por hora, el jet podía superar a cualquier cosa que los aliados volaran. Sus 4 cañones de 30 milímetros podían destrozar un bombardero con una sola ráfaga. En teoría, el Mi-262 debería haber restaurado la dominancia de la Luftwaffe. En la práctica, el tiempo estaba en su contra. Los motores Jumo 004 eran creaciones frágiles, construidas con aleaciones de baja calidad a las que Alemania recurrió al final de la guerra. Muchos solo duraban entre 10 y 20 horas antes de fallar. Las tripulaciones de mantenimiento cambiaban los motores constantemente. Las escaseces de combustible se volvieron tan graves que unidades enteras de Mi-262 permanecían inactivas en sus aeródromos, incapaces de lanzar siquiera una sola misión. Y cuando los jets despegaban, enfrentaban nuevos peligros. Los pilotos estadounidenses aprendieron a esperar sobre sus bases, lanzándose sobre los jets durante el despegue o el aterrizaje, cuando sus motores tardaban en acelerarse. Los aviadores alemanes llamaban al camino de aproximación el Valle de la Muerte. El destino del Me-63 fue aún peor. Sus combustibles hipergólicos lo hacían tan mortal para sus propios pilotos como para sus enemigos. Los accidentes de entrenamiento se multiplicaron. Un piloto, Joseph Puss, murió cuando una línea de combustible rota disolvió su cuerpo antes de que los equipos de rescate pudieran alcanzarlo. Un recordatorio de que el costo de la innovación a menudo se pagaba de las maneras más horribles. A principios de 1945, ambos aviones revolucionarios, el cazacohete y el caza-reacción, estaban paralizados por la escasez, el desarrollo apresurado y el colapso estratégico. Alemania había construido máquinas que empujaban los límites de la física, pero no máquinas que pudieran sobrevivir a una guerra de desgaste. Su velocidad no tenía igual. Su impacto fue limitado. Cuando el Me-163 se deslizó hasta detenerse en silencio y el Me-262 falló con motores en mal estado, la promesa de una velocidad revolucionaria dio paso a una verdad más dura. Ningún avión puede cambiar una guerra si no puede permanecer en el cielo. La transformación de la guerra aérea no ocurrió en una sola misión, ni a través de un solo diseño de aeronave. Surgió de un cambio en la forma en que Estados Unidos entendía la relación entre la tecnología, la estrategia y la supervivencia. En los oscuros días de 1943, con las pérdidas de bombarderos alcanzando niveles que ninguna fuerza podía sostener, los comandantes estadounidenses reconocieron que el coraje por sí solo no podía llevar a las tripulaciones a través de Alemania y de regreso. Necesitaban un caza que pudiera escoltarlos en cada milla del viaje. El Mustang proporcionó esa respuesta, y con ella llegó un nuevo tipo de presión sobre la Luftwaffe.
Una vez que los escuadrones de P-51 comenzaron a realizar misiones de escolta de penetración profunda, el panorama estratégico cambió. Los cazas alemanes ya no podían atacar y retirarse detrás de la seguridad de la distancia. Cada ataque conllevaba el riesgo de enfrentarse a pilotos estadounidenses experimentados sobre sus propios aeródromos y ciudades. La tasa de pérdidas de los bombarderos pasó de catastrófica a manejable en cuestión de meses. Para las tripulaciones que alguna vez subieron a sus aviones esperando no regresar, la diferencia se medía en vidas salvadas en lugar de misiones voladas. En todo el mundo, otras naciones observaron este cambio con igual interés. El M-262 de Alemania demostró que la propulsión a chorro ya no era un concepto teórico, sino el modelo para el futuro. Sus fracasos no podían oscurecer su importancia. Cuando terminó la guerra, los ingenieros aliados revisaron la investigación capturada, estudiando los ángulos de barrido de las alas, las configuraciones de los motores y los datos aerodinámicos. En pocos años, Estados Unidos y la Unión Soviética desplegaron cazas a reacción cuya ascendencia se remontaba directamente a la experimentación alemana de la guerra. El F-86 Sabre y el MiG-15, aviones que se enfrentarían en Corea, debían parte de su herencia a la breve y turbulenta carrera del MiG-262. Sin embargo, fue el Mustang el que dejó el legado más humano. Su impacto no se encontraba en los datos de laboratorio o en las curvas del túnel de viento, sino en los testimonios de los hombres que lo volaron. Los pilotos lo describieron como honesto, predecible e indulgente cuando todo a su alrededor era caos. Demostró que en la guerra moderna la superioridad no se ganaba por extremos, sino por el equilibrio. Una máquina que volaba lo suficientemente lejos, luchaba con suficiente intensidad y regresaba a casa con la frecuencia necesaria para importar. El mundo aprendió dos lecciones paralelas de estos diseños en competencia. La velocidad podía abrir puertas al futuro, pero solo la fiabilidad podía determinar el resultado de una guerra. Y en los cielos sobre Europa, donde miles de vidas dependían del rendimiento de un solo caza de escolta, el Mustang se convirtió tanto en un escudo como en un punto de inflexión. Su legado perdura no porque fuera perfecto, sino porque hizo lo que la guerra exige. Devolvió tiempo, espacio y supervivencia a las personas que más los necesitaban. La historia a menudo recuerda a la máquina más rápida, la que rompió una barrera o estableció un récord que parecía imposible en ese momento. Pero en la guerra, la verdad rara vez es tan simple. El M-163 ostentaba la corona de la velocidad absoluta, cortando el aire a más de 700 millas por hora, un vistazo propulsado por cohetes de lo que podría convertirse el vuelo décadas más tarde. El Mi-262 llevó la antorcha de la innovación, demostrando que los jets definirían la próxima era del combate aéreo. Sin embargo, ninguno de los dos pudo cambiar el curso de la guerra que los vio nacer. Su brillantez ardía demasiado rápido, contenida por motores frágiles, combustibles peligrosos y una nación en ruinas que ya no tenía el tiempo ni los recursos para dejar que su potencial se desplegara. El P-51 Mustang, más lento en el cronómetro pero inquebrantable en su propósito, hizo lo que los demás no podían. Voló profundamente en territorio enemigo, se mantuvo firme en un combate de giro y llevó a sus pilotos a casa una y otra vez. Nunca fue la máquina más glamorosa, pero entendía algo esencial. Un caza es tan valioso como las misiones que completa y las vidas que salva. En manos de hombres como Chuck Yeager, pilotos que habían enfrentado la muerte más de una vez, el Mustang se convirtió en más que una máquina. ¿Se convirtió en una promesa? Décadas después, cuando se les preguntó a los pilotos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué avión volarían de nuevo si tuvieran que regresar al combate? No eligieron el más rápido ni el más avanzado. Eligieron el que les dio un futuro. Esa respuesta, silenciosa y sin adornos, es quizás la medida más clara de lo que realmente importa en la guerra. La velocidad puede romper récords. La innovación puede dar forma a las décadas. Pero la fiabilidad, la capacidad de soportar, adaptarse y sobrevivir,
es lo que da forma a la historia. Entonces, la pregunta sigue siendo, si fueras tú quien se subiera a la cabina en 1944, sabiendo que el cielo adelante podría acabar con todo, ¿elegirías la velocidad pura, la tecnología innovadora o el avión que se mantuvo fiel cuando todo a su alrededor se desmoronaba? Déjanos saber en los comentarios. Y si estas historias de valentía, ingeniería y sacrificio resuenan contigo, considera suscribirte. Hay muchos más capítulos de la historia esperando ser redescubiertos. Un avión, un campo de batalla, una decisión humana a la vez.